El guerrero dragón llega rebotando para comerse nuestros dumplings y para vencer a todas nuestras esculturas anteriores, porque esta se ha convertido en una de mis mejores esculturas en cuanto a diseño, dinamismo, detalles y tamaño. Porque no lo parece, pero esta es una de mis esculturas más grandes, ya sabrán de lo que hablo. Sí, ya sé, le doy asco. No, digo, bueno, en serio, nunca había hecho algo tan grande. Es tan grande que se acabó mi papel aluminio y su cinturón mide casi lo de una regla de 30 centímetros. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para hacer a Po de Kung Fu Panda 4, vamos a formar una estructura de alambre humanoide conformada por las 3 piezas de alambre que solemos construir, pero en esta ocasión sus brazos serán muy largos y piernas mucho más cortas. Ahora le daremos volumen con papel aluminio, mucho papel aluminio. A eso le sumamos una gran esfera con el mismo material. Y ya podemos comenzar a añadir plastilina blanca en el área de la barriga. Ya que hayamos formado una gran pieza, vamos a añadir plastilina negra en la parte superior, donde haremos una especie de cúpula que abrazará la esfera de aluminio. Retiramos la esfera, que más bien parece una especie de óvalo, para poder añadir plastilina blanca como hicimos con la panza y así darle la forma exacta al cuello. La cabeza será un poco plana, así que con el cúter haremos este corte en la parte superior. Después le daremos volumen a las mejillas con más porciones blancas. Una tercera pieza para la barbilla y con 2 más formaremos la mandíbula inferior y superior. Esta pieza con forma de Y le dará volumen al entrecejo. Y ya que verificamos las proporciones, le daremos una pose más dinámica como de Kung Fu. Ahora con tornillos fijamos sus pies a la base de madera. Ahora formaré 2 pequeñas esferas con plastilina café y las voy a oprimir un poco contra la mesa. Con el cúter haré un corte para poder pasar el alambre y uno en el medio para los tornillos. Ya que tenemos estas piezas, las colocamos en la base de los pies. Empalmamos los cortes para que desaparezcan y añadimos pequeñas porciones para rellenar. Mezclaré amarillo ocre y plastilina café para obtener este color. Y formaré estas 2 piezas que parecen 2 rebanadas de naranja. Las colocamos en el frente del pie y con el cúter haré unos cortes para formar un pequeño triángulo en el medio de la pieza. Ahora mezclaré plastilina café, durazno y blanco para obtener este color crema con el que formaré un cilindro que cortaré por la mitad. A estas piezas les daré una forma cónica. A esta pieza le haré unos cortes para que empate con la primera pierna que está más flexionada. Y la segunda será similar, pero rellenaré los espacios con porciones más pequeñas del mismo color. Y añadiré un pequeño triángulo en la zona del medio con la misma plastilina. Con plastilina negra vamos a formar un cilindro que empate con la pieza anterior y dé forma a la pierna. Y claro, para la segunda curvaremos un poco el cilindro. Ya con las piernas listas, vamos a comenzar a crear sus pantalones para que nuestro panda no ande por ahí sin ropa. Con pequeñas porciones de plastilina amarillo ocre resaltaremos la forma cónica en la base de las piernas. Al mismo tiempo crearemos un poco de su pantalón. Con placas muy delgadas del mismo color cubriremos parte de su barriga y su trasero. Puedes notar que hay que empalmar todas las placas muy bien para que luzcan como una sola pieza. Ahora con papel aluminio le daré volumen a sus largos brazos. Gracias a esto no tendremos que añadir grandes cantidades de plastilina para sus brazos rechonchos. Ahora, para formar las manos, colocaré primero este rectángulo.
Después, 4 pequeños cuadrados y una pieza curva en la base de la palma. Después lo retiraré para empalmar bien las piezas, hacerlas más redonditas y darle más volumen en la palma de la mano. Regresamos la mano al alambre y la adherimos bien al antebrazo con más plastilina. Construiremos la mano restante de forma similar, pero cerrando más el puño para que pueda sostener este palito de madera. Después la colocaremos y empalmaremos como hicimos anteriormente. Añadiendo más plastilina blanca, vamos a empalmar la zona negra del torso con la de la barriga. Antes de detallar más sus pantalones y sus pies, con un palillo formaré un efecto de pelaje en el área negra de sus piernas. Ahora con plastilina color crema formaré una tira delgada y muy plana. Esta la colocaremos alrededor de sus pies y tobillos. En la parte frontal de sus dedos añadiré estos rectángulos de color café. Con plastilina amarillo ocre formaré estas tiras delgadas y las colocaré alrededor de la pierna. Del lado derecho añadí más plastilina negra debido a su pantalón roto. Para este detalle haré cortes triangulares en la tira amarilla antes de colocarla. Es importante empalmar muy bien dichas tiras para que se mezclen con la forma cónica de las piernas. Lo siguiente será dibujar algunas líneas o divisiones en su pantalón. Esto simulará los cortes o retazos de tela con los que está construido. Y con plastilina café colocaré tiras muy pequeñas que simulan las costuras que mantienen unidas todas las piezas. A estas alturas ya habrás notado que estamos construyendo nuestro panda de abajo hacia arriba. Así que antes de seguir con el pantalón voy a agregar ese efecto de pelaje que hicimos en las piernas, pero ahora en la barriga. Para formar su cinturón haré esta tira bastante larga con plastilina amarilla. Puedes ver que los extremos son más delgados y mide casi 30 centímetros. La oprimimos contra la mesa para obtener un lado plano y uno curvado. Acto seguido haremos una tira plana y delgada con plastilina roja, la cual vamos a ir colocando sobre nuestra tira amarilla. Ya que tenemos algo como esto, podemos colocar el cinto alrededor de la enorme cintura de Po. Empalmamos los extremos y ahí colocamos un poco de plastilina roja. Pasemos al rostro de Po para marcar un poco más las cejas añadiendo plastilina. Esto también ayudará a darle más profundidad a las cuencas de los ojos, las cuales dibujaré o marcaré con la ayuda de la tapa de lapicero. Después quitaré un poco de la plastilina para formar estos orificios. Para lo siguiente formaré dos pequeñas esferas del tamaño de las cuencas de los ojos. Estas las aplastaré un poco dejando un extremo ligeramente curvado. Insertaré estas dos piezas para los ojos en un alambre delgado para que conserven su forma. Así podré añadirles detalles, comenzando con un poco de pintura blanca. Barniz base agua para darles brillo. Para los iris formaré dos pequeñísimas esferas de plastilina verde y las aplastaré bastante. Esta fue una de las partes más difíciles, pero me gusta hacer todos los detalles con plastilina, ya que sería muy fácil solo pintar los ojos. Puedes ver que para la pupila realicé lo mismo, pero con plastilina negra y porciones diminutas. Después simplemente les añadí un poco de pintura para unos colores más vibrantes y finalizamos con más barniz base agua para darles bastante brillo. Ya que el barniz ha secado, los retiramos del alambre y podemos colocarlos en las cuencas. Añadiré delgadas porciones de plastilina negra para formar las manchas alrededor de sus ojos. Y justo en los bordes de estos colocaré tiras muy delgadas de plastilina gris. Para su nariz formaré una tira o placa muy delgada con plastilina negra, la cual le daré una forma más detallada con el cúter, añadiendo en la base de esta una punta muy delgada. Y después de colocarla, dibujaré unos triángulos con el cúter para formar las fosas nasales.
con plastilina negra haré tiras muy delgadas y las colocaré una sobre otra para formar su boca. Agregaré un poco más de plastilina en una de sus cejas para resaltar la expresión de confianza en su rostro. Y antes de colocar la cabeza, agregaremos el efecto de pelaje, pero solo en toda su cara. Ya con el pelaje listo, podemos colocar la cabeza en su lugar y, además de sujetarse con el alambre, empalmaremos muy bien el cuello haciendo que la plastilina blanca y negra queden al mismo nivel. Después de esto, podemos seguir con el efecto de pelaje en la barriga, pecho, manos, brazos y cuello. Pero antes de llegar a la cabeza, nos detendremos para hacer las orejas, formando dos pequeñas esferas que aplastaré para obtener estas piezas planas a las que les haré una punta con un ligero pellizco, para después darles una forma ligeramente cóncava. En la zona interior añadimos esta tira delgada que empalmaremos en los bordes. Con dos piezas como esta, cortaremos las puntas de un palillo. Estas las insertamos en la cabeza y colocamos las orejas sobre los palitos que se asoman. Y con esto por fin podemos terminar con el efecto de pelaje. Para las almohadillas en sus manos añadimos estas placas delgadas con plastilina gris. En la palma tienen una forma cuadrada, pero en los dedos serán redondas. Con pequeñas piezas cónicas formaremos las garras en la punta de los dedos. Y repetimos todos estos detalles en la mano que sostiene el palillo. Pasemos a los accesorios que viste Po. Quiero que la capa esté en el aire, así que usaré una hoja de papel opalina para dibujarla. Después recortaré y doblaré el papel como si estuviera ondeando en el aire. Con una placa muy delgada de plastilina roja vamos a cubrir todo el papel. Con tiras delgadas simularemos arrugas en su capa. Y en la parte de abajo añadimos un alambre con esta forma y lo cubrimos con plastilina. Insertamos el alambre detrás del cuello de Po y con más placas delgadas completamos la parte del frente de la capa. Para el bastón del yin yang formaré un alambre con esta forma y con más papel opalina dibujaremos el símbolo que recortaremos. Puedes ver que he dejado un pequeño soporte para la esfera en solitario. Formaré una placa muy delgada con plastilina verde y en esta haré dos moldes del símbolo de papel. Ahora armaré todas las piezas, dejando en medio el símbolo de papel y el alambre. En el soporte de papel que dejamos descubierto colocaré una pequeña esfera. Ya podemos comenzar a pintar todo y claro, la barriga irá de blanco, pero añadiré un poco de gris claro y oscuro para oscurecer debajo de los brazos y la espalda y también debajo de la barriga, justo donde empieza su pantalón. La cabeza y rostro no serán diferentes, la mayoría va de blanco, pero resaltaremos las formas de su cara con tonos grises en los laterales de la boca, debajo de la barbilla y creo que la zona más notoria será el entrecejo debido a la buena iluminación. Con negro pintaremos la nariz, sus labios y las manchas alrededor de sus ojos, en las cuales al borde de estas añadiré un poco de café claro y oscuro. Y claro, si nos excedemos con la pintura, siempre podemos corregir con el otro color. Y ya que comenzamos con las zonas negras, pintaré las orejas de la misma forma, pintura negra y café oscuro y claro para resaltar el filo de estas. En el cuello también aplicaremos pintura negra y en el límite de la pintura blanca usaremos un poco de café oscuro y claro. Esto también lo repetiremos en la zona del pecho por debajo de la capa.
En los brazos también usaré pintura negra y, a diferencia de zonas anteriores, solo usaremos color café oscuro para resaltar el volumen de los brazos. Después de pintar con negro y café las piernas, pensaba darle color a sus pantalones, pero me di cuenta de que podíamos añadir un efecto más gastado haciendo estas líneas con el cúter. Para pintar sus pantalones mezclé varios colores con un poco de amarillo ocre, como café, verde y rojo, para que cada sección o parche luzcan como piezas de tela diferentes. Después, sobre sus pantalones, pasé un poco de amarillo ocre, pero muy diluida con agua, para poder mezclar los colores, pero no cubrirlos del todo. Para el cinto únicamente apliqué amarillo canario y rojo carmín. Pinté las costuras con un color café. Sé que son más claras, pero si resaltan mucho, creo que nuestro panda se verá más rudo. Para estas secciones del pie mezclé ocre con café y en las líneas entre cada una de las vendas aplicaré café con un pincel muy delgado y sobre esto un color crema. Para estos pequeños rectángulos y la suela añadí color café. En las almohadillas de sus manos usé color gris claro y en el centro de estas un gris más oscuro. Con blanco pinté las pequeñas garras en sus dedos y para su capita pretenciosa mezclé rojo carmín con un poco de rojo metálico y para las zonas más claras apliqué únicamente la pintura roja metálica. Esto le dará ese acabado satinado. Y para hacerla aún más llamativa, esta capa lleva un marco que pintaremos con pintura dorada. Pasemos al bastón del yin yang y lo pintaremos todo con el mismo color de la plastilina, una especie de verde tortuga. Después con el pincel aplicaré puntadas con diferentes tonos de más verde. Primero un verde claro, después un verde turquesa, un verde lima y finalmente un verde mezclado con amarillo, este último en gran medida en la punta y en la base del símbolo. Ya que está lleno de color, vamos a aplicar un poco de barniz para darle brillo y resistencia, tanto al símbolo como al bastón. Ya que el barniz ha secado, retiramos el palillo de su mano e insertamos el bastón del yin yang. Para darle un acabado más guapo a esta escultura, vamos a pintar la base con mucho color. La mitad será de verde turquesa y la mitad restante con un azul ultramarino. Después, con pintura dorada, dibujaremos símbolos. ¿Qué símbolos? No lo sé, honestamente fueron garabatos, pero dan la ilusión de ser dibujos de flores o nubes, algo así. Para que no fuesen igual ambos lados de la base, sobre el color turquesa añadí esta franja amarilla y después más azul ultramarino. Y claro, ahora con pintura amarillo metálico dibujaremos más garabatos. Con negro pintaré el borde de la base y casi se nos olvida hacer la cola del panda. Para esto formaré una especie de bombilla con plastilina negra. A esta le haremos el efecto de pelaje correspondiente. Cortaré la punta de un palillo y la introduciré en su trasero. Este debe sobresalir solo un poco. Así nada más, sin sentadillas, sin... Insertamos la cola en el palito de madera y por último le damos un retoque con pintura negra. Pero antes de ver el resultado quiero contarles algo. Ok artistas, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Miquel.
Cuando era niño me caí sobre mi mano derecha y por eso se dice que obtuve talento para dibujar y desde hace 8 años he sido el único y original dibujante 1. Dibújame un. Pero seguro que no se saben lo demás. Por fin llegan las membresías de Dibújame un. Hay 3 niveles. En el primero desbloquearás 4 mejoras para comenzar tu camino como artista héroe. Pero no solo el título, ya que tendrás insignias de lealtad para demostrar que eres súper fan de Dibújame un, emojis personalizados que irán aumentando con el tiempo. Responderé tus comentarios y tu nombre estará al final de mis videos para que puedas presumir a tus cientos de amigos que apareciste en la portada al final de mis videos. Pero estoy seguro que quieres más, pues para eso está el segundo nivel. El artista legendario obtiene los mismos beneficios que el artista héroe, pero además de tener un nombre mucho más cool, añadiremos acceso anticipado a mis videos para que los veas antes. Así evitarás las filas y aglomeraciones para poder comentar: ¡llegué primero! No hay problema, soy miembro. No sabía que los miembros podíamos hacer eso. También verás contenido exclusivo como fotos y clips detrás de cámaras para mi próximo video. Y como postre, finalmente tendrás en tus manos mi tesoro más preciado. Precioso. Mi libro de colorear, ya que mensualmente tendrás una página de mi libro de colorear. ¿Qué más puedes pedir? ¿O quieres más? Bueno, entonces, bienvenido al tercer nivel. Te has convertido en un artista inmortal, donde tendrás los beneficios de los artistas héroes y los artistas legendarios. ¿Sí son legendarios? Además, transmisiones exclusivas donde platicaremos de todo lo que hacemos aquí en Dibújame un. Probablemente juguemos algún jueguito y, ¿por qué no?, las preguntas y respuestas. Pero no es todo. Los artistas inmortales obtendrán las 6 páginas de mi libro de colorear. Y claro, las nuevas que vayan saliendo mensualmente. ¿Todavía quieres más? Bueno, ya no hay más aún. Pero creo que es suficiente para acercarnos y compartir todo esto que nos gusta de los dibujos y esculturas. Además de que estarás apoyando al canal. ¿Quieres saber en qué artista te convertirás? Bueno, yo también. ¡Ya, corre y dale el botón de ser miembro! Y así es como dominamos el chi y completamos una épica escultura de Po de Kung Fu Panda 4 aquí en su canal Dibújame un. Espero que el video y sobre todo la escultura les guste tanto como a mí. Yo quedé súper contento con el resultado, me ha encantado todo, la capa, el bastón verde, la base, el pelaje, los ojos, sus pantalones. Definitivamente está junto a las mejores del canal, según mi opinión. Pero recuerda que aquí lo decides tú, así que cuéntame, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de la escultura? Y sobre todo, ¿crees que es la mejor del canal? Cuéntame en los comentarios todas tus opiniones y qué fue lo que te gustó más de la escultura. Y claro, suscríbete para no perderte videos así de épicos, ya que esto se pondrá mejor. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos del gato con botas y Chimo. Quiero decir, antes de irme, te invito a que te pases por mis videos del gato con botas y Godzilla.